Bienvenidos de vuelta al inventario, bienvenidos a la segunda parte del programa, este segundo bloque que siempre traemos. Ya hemos hablado mucho, largo y tendido de PlayStation 5, pero ahora tenemos un temita más en profundidad que voy a presentaros yo y os voy a dar la turra un ratito si me queréis escuchar. Espero que eso os haga lo más liviano y entretenido posible. Voy a bajarme para estar así un poco más cómodo, más campechano, más al mundo, más a vosotros. Y básicamente, de hecho es un tema peculiar porque yo quería quería hablaros sobre el año 1998 y sobre cómo fue, digamos, el año por qué se considera el mejor año de la industria desde que hay industria del videojuego, sea por sus títulos, por sus novedades, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que investigando y leyendo sobre el tema me di cuenta de que si efectivamente hay unas causas que llevan hasta a que esto suceda, no son tan importantes, es decir, son más circunstanciales de lo que he descubierto cuando he estado investigando y he estado leyendo. Entonces, si queréis, vamos a hacer una pequeña presentación. El año 1998 fue hace 22 años. Estamos hablando de que, bueno, aquí la mayoría los cuatro éramos infantes, claro, muy tiernos. Nosotros, Manuel, Luis y yo tendríamos 5 años como mucho. En mi caso creo que 4 yo tenía 4 cuando la mayor parte de ese año. Rubén, tú tendrías quizá 10. 37, 38 más o menos, ¿no? Yo llevaba al colegio. Rubén estaba haciendo la primera comunión por aquel entonces, en el año 98. Ya la había hecho. Pero, bueno, estamos hablando de esto, pues, por hablar de contexto, estamos hablando de que es el año, bueno, aquel año no había siquiera internet en las casas, era algo que era impensable. Oh. Y PlayStation 1 llevaba 3 años en el mercado, Nintendo 64 llevaba 2 años y fue el año que se lanzó Dreamcast y el año que llegó Game Boy Color. O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo y de una industria muy joven que permitía una cosa que ahora es mucho más difícil y es la innovación y tomar nuevos caminos. Ahora estamos viendo que en los últimos años la mayoría de las IP se reciclan o toman inspiración de otras. Hay muy pocas IP que sean totalmente nuevas o que traigan algo muy novedoso, salvo aquellas que curiosamente, últimamente digamos que los avances en cuestión de mecánicas y en cuestión de títulos están muy ligados al mundo de los juegos de mesa más clásicos, del que beben y del que gracias al cual están innovando. ¿Qué pasó en el año 98? ¿Por qué está considerado uno de los mejores años de la historia? Antes de deciros por qué, también me gustaría puntualizar que todos los años, desde que la industria es industria, ha habido lanzamientos muy buenos. Creo que no hay ni un solo año en el que no haya habido un juego que haya pasado a la historia del mundo de los videojuegos, desde el año 98, incluso antes de él. De hecho, probablemente el año que más le compita a este puesto es el año 96, que fue 2 años antes. Pero el año 98 fue especial por lo siguiente. Voy a daros una lista de títulos que salieron en ese año y ahora debatimos no solo que son buenos juegos, sino qué tienen de especiales, ¿no? Porque ese año tuvimos Unreal, que fue el debut del motor Unreal. Tuvimos The Legend of Zelda Ocarina of Time, que fue el primer The Legend of Zelda en 3D. Tuvimos Tekken 3, que es considerado por muchos como el mejor Tekken de la saga. Tenemos Half-Life, que fue el primer shooter que introdujo este concepto de historia, este concepto de shooter con una progresión, con una aventura que descubrir. Tenemos Grim Fandango, una de las aventuras gráficas más conocidas de la historia también. Metal Gear Solid, que introdujo también este novedoso concepto del espionaje. Banjo y Kazooie, que es uno de los títulos más conocidos y más queridos de Nintendo 64. Baldur's Gate, el rol de RPG en vista isométrica que prácticamente fue padre de los juegos de rol en el ordenador. Tenemos Crash Bandicoot 3, también salió ese año. Warped, que también está considerado como uno de los mejores de toda la saga. Resident Evil 2, que también compite con el 4 por ser uno de los mejores. Sí, también salió StarCraft, que sentó las bases de los juegos de gestión y de hecho prácticamente fue el primer juego que dio acceso o el primer juego que hizo que los eSports empezaran a considerarse eSports. StarCraft, de hecho, fue la piedra angular y la predecesora de StarCraft 2, que es uno de los eSports más antiguos. También tuvimos Thief de Dark Project, que es otro juego de sigilo que también introdujo las mecánicas de ser un juego que exclusivamente se basaba en eso.
Ahora, hace poco, hace 5 o 6 años, salió una secuela, Thief, que digamos que reiniciaba la saga. Y además, el año 98, si bien se lanzaron en Japón en el año 97, el año 98 fue el año en el que Pokémon Rojo y Azul salieron al mundo y vieron digamos, la luz, ¿no?, al mundo. Entonces, esta lista de juegos, de hecho, hay otro más que se me ha olvidado mencionar, que es Oddworld Apes Exodus, A ver. que también es el mejor juego de su saga, curiosamente. Y son todos títulos que todos más o menos conocemos, aunque no los hayamos jugado y no hayamos sido partícipes de ellos. Pero son juegos que todos han quedado en la memoria de los jugadores y todos se han ganado un puesto entre los mejores juegos de la historia. Entonces, cuando vi esta lista tan grande, a mí mi pregunta era ¿por qué? O sea, ¿qué hizo que en el año 98 tuviera esta lista de juegos tan épica o tan histórica? ¿Y por qué no se ha vuelto a repetir un año como este? Y las conclusiones, la verdad es que son bastante sencillas. Y de hecho voy a empezar por las conclusiones. Pues voy a empezar por el final. O voy a seguir con el final prácticamente porque hay principalmente dos grandes elementos, ¿no? Uno que es el que mencioné al principio, que es la innovación. Es decir, estamos hablando de finales de los años 90. PlayStation 1 y Nintendo 64 ya llevaban un tiempo en el mercado. Eran las dos primeras consolas en 3D más nuevas, más potentes del momento, y permitían la investigación, permitían el desarrollo, permitían inventar. El salto del 2D a 3D se había hecho en el año 96, prácticamente un par de años antes, por lo tanto ya había un material desde el que trabajar y no se empezaba de absolutamente la nada. Y digamos que esta oportunidad, esta ventana de, oye, quiero decir, la mayoría de estos juegos que he mencionado, Thief o Metal Gear Solid fueron los primeros de sigilo. Pokémon Rojo y Azul fue una revolución en su época por el tipo de juego que es, porque es un RPG en el que tienes que capturar unas criaturas, entrenarlas. Pasa lo mismo con Half-Life, que fue un juego que también hizo que los shooters cambiáramos el punto de vista que teníamos acerca de los shooters, ¿no? Que los shooters antes, pues, como Doom o como otros tantos, o GoldenEye, eran títulos de vista de pum pum, disparo y me voy. Claro. Entonces, incluso el propio Unreal, que básicamente fue el motor Unreal, que ha sido, pues, uno de los motores que ha caracterizado todo lo que es la historia del videojuego, es uno de los motores más utilizados, nació en ese año, como también nació en ese año, por ejemplo, Rockstar. No sé si lo sabéis, pero Rockstar nació también en el año 98. Entonces, esta oportunidad de innovar, esta trayectoria que ya se traía del mundo de los videojuegos, es básicamente la que permitió que el año 98 fuera tan bueno. No hay grandes nombres, no estamos hablando de la generación del 98, como hablaríamos de la generación del 27 en la poesía y en la literatura española. No hay una constelación de estrellas que se alineó entre sí para que este año fuera el mejor año de la historia del videojuego. Fue simplemente eso. Fue una serie de estudios, una serie de trabajadores, de ingenieros que dijeron, oye, esto es un campo abierto, o sea, todo esto, Simba, cuando crezca será tuyo. Claro. Y efectivamente fue básicamente lo que hicieron, investigaron, innovaron, introdujeron nuevas mecánicas y tenían esa oportunidad. El año 96, como he dicho antes, que fue uno de los que más le peleaba este título, ¿no?, de mejor año de la historia. Voy a daros también otros títulos así rápidamente. Super Mario 64, Mario Kart 64, Diablo, Resident Evil 1, Crash Bandicoot 1, Tomb Raider, o incluso el primer Persona, que ahora se anunció hace poco que saldría el Persona 4 para PC y Persona 5 salió el año pasado. El primer Persona salió en el año 96. Sin embargo, estos juegos que fueron en sí mismos un avance increíble, porque fueron de los primeros títulos que aprovecharon o que sacaron todo el potencial que tenía el 3D en aquel momento, es una lista demasiado corta como para considerarla mejor que la del año 98, o al menos eso veo yo. Sin embargo, cuando he investigado todo esto, me he dado cuenta de una cosa. Y es que, claro, es que la industria, a lo largo de su corta historia, porque al final estamos hablando de 22 años, ha seguido una serie de patrones a lo largo de descubrir cuál es el año más prolífico o el año más importante de cada generación, que además se ha ido diluyendo con el tiempo. Y me explico ahora mismo.
Si contamos PlayStation 1 y Nintendo 64 como la primera generación, digamos, la generación previa, vamos a contarla, pues, eso con la primera que es, ¿no? La segunda llegaría en 2000, entre 2000, 2001 y 2002, cuando salieron PlayStation 2, Game Boy Advance, Xbox y GameCube. En ese paso de un año salieron la mayoría de los juegos. Yo pensaba que, como pasó en la primera generación, habría que esperar un par de años para ver el mejor año de la historia, ¿no? Ese mejor año de esa generación. Sin embargo, cuando estuve haciendo esta investigación me di cuenta de que el tiempo no eran 2, 3 años, era menos, era 1 año o 2 años. Y esto se ha ido repitiendo. Después del lanzamiento de estas consolas, de PlayStation 2, Game Boy Advance, Xbox y GameCube, en el año 2002 salieron Metroid Prime, The Legend of Zelda Wind Waker, Virtua Fighter 4, GTA Vice City, Super Mario Sunshine, Ratchet & Clank el primero, Mafia 1, The Elder Scrolls Morrowind, Tony Hawk Pro Skater 4. Es decir, también son juegos que a su manera se quedaron y revolucionaron el concepto. Evidentemente, entre el año 2000, que digamos que nació la segunda generación, y el año 2005-2006, que fue cuando nació la tercera, ha habido grandes juegos en PlayStation 1 que no están en esta lista. Pero nunca hubo un año tan importante como este. El resto de los años tenemos estrenos, tenemos grandes juegos, pero nunca un año que junte tantos juegos que sean definitorios de la generación en la que estamos. Y en este caso habéis visto que la mayoría son de GameCube. Porque además Nintendo va por su cuenta. Nintendo siempre ha ido por su cuenta y siempre va a ir por su cuenta, y ahora nos vamos a dar cuenta de esto. Porque si saltamos a la tercera generación, que contamos PlayStation 3, Xbox 360, Wii y Nintendo DS como portátil, esta generación nació en el año 2005-2006, pero ya en 2007 tenemos otro de los mejores años, entre 2007 y 2008, perdón, con BioShock, con Assassin's Creed, con Super Mario Galaxy, con Mass Effect, con Portal, Call of Duty 4, Uncharted, Team Fortress 2, Oblivion, Halo 3 o Crisis. Todos estos juegos salieron en el año 2007. Perdón, en el año 2007. Y si hacemos un repaso de la lista, brevemente, tenemos que BioShock, como hizo antes Half-Life, es uno de los shooters que marcó un antes y un después en el género. Assassin's Creed prácticamente, o sea, las torres de Ubisoft son de Assassin's Creed. Y también trajo esta mecánica novedosa del mapa con sus torres y de irlo descubriendo poco a poco. Mass Effect es uno de los RPGs más conocidos y también fue uno de los primeros RPG que abandonó por completo el concepto medieval fantástico y dijo, no, este RPG es del espacio. Y básicamente nadie le ha podido hacer sombra hasta ahora. Claro. Lo mismo pasa con Call of Duty 4. Call of Duty 4, aquí donde lo veis, que puede ser uno de los nombres más, digamos, más planos de la lista. Call of Duty 4 es uno de los mejores juegos con online. El modo online de Call of Duty 4 es tan bueno y es una leyenda tan grande que luego se ha seguido jugando. Hay gente que tiene una Xbox 360 con la que sigue jugando a este juego, y después se hizo el remaster para Xbox One y la gente jugaba el remaster porque era superior a todos los Call of Duty que vinieron después. Coño. Y sentó esas bases para un online de un shooter como en consola, por supuesto, porque estamos antes de él, ya existía Team Fortress 1, y también existía Counter-Strike. Pero es que el año 2008, que vino un poco después, que también había pasado prácticamente un año o dos como mucho después de la generación, tenemos GTA 4, Little Big Planet, Metal Gear Solid 4, Persona 4, la expansión de World of Warcraft de la Lich King, que fue una de las más conocidas, o Fallout 3, otro RPG post-apocalíptico. Es decir, los mejores años de las consolas son siempre entre un año y medio, 2 años más tarde que su salida. Qué guapo. Pero no por nada. O sea, la cuestión es que es el espacio que tardan las desarrolladoras en sacar el máximo potencial posible a sus consolas. Ajá. Y es el tiempo, una vez, no solo te hace falta capacidad técnica para sacar adelante estos juegos, te hacen falta ideas. Y es el tiempo que tardan las desarrolladoras, también parece, en tener buenas ideas y en conseguir aplicarlas a este desarrollo, claro, y sacar los mejores juegos de cada generación. Es una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando estoy investigando este año 98, al que si queréis volvemos, y de hecho me gustaría preguntarle al chat cuántos de estos juegos ellos recuerdan con esa, o sea, si son recuerdan con ese cariño o con esa misma
digamos, con ese mismo componente histórico, ¿no? Que tenemos todos, Half-Life, Baldur's Gate, Grim Fandango, etcétera. Pero, Serra, ¿no crees que los tiempos se han cambiado de tiempo de desarrollo de...? Exactamente, ahí es donde quiero ir. La primera generación tardó 2-3 años, pero si conforme vamos avanzando, cada generación tarda un poquito menos. Claro. Un poco menos. Cada generación va rascando un poquito de tiempo. Y nos plantamos en la cuarta. La cuarta, Xbox One y PlayStation 4, Wii U también, pero Wii U lo vamos a dejar aparte porque en ese momento digamos que correcto. El mejor año de esta generación, que salió como digo en 2013, fue 2014. Es decir, ya solo había pasado un año. ¿Qué títulos tenemos en 2014? Tenemos GTA V, tenemos Shovel Knight, tenemos Rayman Legends, tenemos Dark Souls 2 para PlayStation 3, que además vemos como una tónica que se acelera es la de remasterizar juegos y traer juegos de otras consolas hasta aquí. Algo que se había hecho muy poco, contando quizá Link's Awakening en Game Boy Color y otras pocas veces. El Half-Life, Half-Life, ¿cómo se llamaba? El de Orange Box, que también se remasterizó después. Nintendo lo había hecho sobre todo pero es que Nintendo empezó mucho antes con la NES y todas esas cosas, pero que no era una práctica, como tú dices. Claro, tenemos The Binding of Isaac, es decir, tenemos juegos muy buenos que comparten año quizá también con 2015. Por eso estamos hablando de que el tiempo que tiene que pasar entre la generación y las consolas es un año y pico, porque en 2015 también tenemos juegos como Metal Gear Solid 5, como Undertale, como el primer Divinity, The Witcher 3, es decir, cada vez se tarda menos. El 2015, si no recuerdo mal, también salió Bloodborne. Sí. Y Dark Souls 3. Dark Souls 3 de 2016. 2016, un poco más tarde. Vale, pues salió Bloodborne. Es decir, cada vez se tarda un poquito menos en ir sacando consolas. ¿Cuál es el último ejemplo que os traigo? ¿Cuál es y por qué digo que Nintendo Switch va a su bola? Porque Nintendo va a su bola porque Nintendo Switch salió en el año 2017. Entonces yo no he sido capaz de categorizarlo como cuarta generación. Tampoco lo haría como quinta porque han pasado 3 años desde el lanzamiento de Nintendo Switch. Pero Nintendo Switch salió en el año 2017 y Nintendo Switch tuvo su mejor año en 2017. Claro. Directamente. O sea, no esperó. En 2017 salió The Legend of Zelda Breath of the Wild, salió Super Mario Odyssey, salió Mario Kart 8 y prácticamente estos 3 juegos son los más vendidos de la historia de la Switch. Pero también lanzaron SteamWorld Haste, también llegó Shovel Knight a Nintendo Switch. Es decir, los tiempos se han ido acelerando. Claro. Porque o bien ahora tenemos más información que antes y las desarrolladoras pueden tener acceso a la tecnología con la que desarrollan los juegos antes de que se lance. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de que el año 98 fue el mejor año, pero Unreal no se había liberado todavía. Unreal estaba estrenándose ese mismo año. Claro. Ahora las empresas y las desarrolladoras tienen acceso a esa información. Y cada vez van acortando los plazos. Lo que me lleva a mí a preguntarme. Estamos... al año 2020 es prácticamente la próxima generación. Es la quinta generación de consolas. PlayStation 5, Xbox Series X. ¿Qué va a pasar? ¿Tendremos el mejor año de la generación en 2021? Porque las consolas van a salir a final de este 2020. A mí no me cuesta pensarlo. Y con esta información, si el mejor año de las consolas va a ser 2021, porque cada vez hay mejores años, o sea, porque cada vez el mejor año se atrae, ¿qué espera después a esta generación? ¿O se convertirá en una tónica? Es decir, el año 2021 será bueno, pero es que el 2022 va a ser igual de bueno, porque tendría que serlo. No hablo ya de 6 años adelante. Que también es verdad que muchas veces hemos visto esto de que los mejores juegos de cada consola o de cada generación salen al final de la generación porque ya se conoce la estructura, porque ya se conoce el sistema de desarrollo. Pero, sin embargo, es verdad, probablemente sea verdad que los mejores títulos, los títulos más potentes salen al final de la consola. Pero ahí ya se han acabado las ideas.
Por eso los mejores años son al principio, porque son cuando se ponen en práctica las ideas más novedosas. Yo diría que, por opinar un poco, que en cuanto a volumen de juegos, quizás sí, sea esa proliferación de, oye, tenemos una nueva tecnología, vamos a darle uso, ¿no? A ver qué podemos hacer. Pero el perfeccionamiento de esa tecnología viene en los últimos años de la consola. O sea, cuando un juego, cuantas más mecánicas tiene, mejores gráficos, etcétera, suele ser al final cuando ya está cercana a su muerte, ¿no? Pienso yo. Sí, o sea, no sé, pero No, y creo que lo comentamos antes en la primera parte del programa, ¿no? Que por ponerle un símil con el mundo del cine, creo que es responsabilidad de las plataformas, ¿no? Tanto de Play como de Xbox, el saber cuándo lanzar los títulos, ¿no? Y que se vayan, como comentábamos, sucediéndose uno tras otro para que no haya baches o valles en el camino, ¿no? En el transcurso de vida de una consola. Entonces, a tu pregunta de si 2021 va a ser el año, yo diría que sí, porque hay varios estudios que han estado desarrollando ya desde hace unos años nuevos juegos, pero creo que no va a despuntar especialmente como por ejemplo despuntaba ese año 98, ¿no? Con respecto a los demás, sino que vamos a vivir más en una meseta constante de buenos títulos todos los años, porque es lo que interesa, ¿no? Interesa un flujo continuo de videojuegos que sean buenos, ¿no? Pues fíjate que estaba pensando, yo creo que los tiempos han cambiado, bueno, eso es obvio, pero me refiero, los tiempos de desarrollo y de planificación están mucho más estudiados ahora, tienen más herramientas de estudio. No olvidemos también que el videojuego es una manera de entretenimiento que es muchísimo más popular que en el año 98. Me acuerdo del programa que hizo Luis de Carol Cantor, que ella había innovado mucho las maneras de recabar feedback por parte de los clientes, del público. Y dicho esto, de que los estudios de las desarrolladoras, las compañías tienen tan calculado todo, también creo que se ha cambiado un poco la perspectiva con el juego online y con los juegos que venimos viendo de free to play, no necesariamente free to play, pero también con el juego online en su mayoría, de alargar el chicle y estirarlo lo máximo posible. En este sentido, creo que ya no hay tanto una tendencia a sacar constantemente IPs nuevas o juegos nuevos, como antes en volumen, en cantidad, sino también ubicarlos en fechas exactas y luego también, a su vez, concretar los periodos que va a tener de vida ese juego, pues 2 o 3 años, en función de cómo van alargando ese chill que yo comentaba. Sí, yo creo que de hecho eso, lo que observo es que cada vez, no sé si justo lo que decís, ¿no? De que los tiempos de desarrollo son distintos y te salen buenos juegos antes o te sale, o por lo menos tu año de despunte es más cercano al de salida de consola y tal, pero lo que sí que veo es justo eso, es que hay una tendencia a más o menos quedarte en la cuerda. Me refiero a estar en la zona, vamos a llamarlo en la zona. Tú entras en la zona y los notas y ya cuando están ahí saben manejar fechas, ventas, eso pues momentos gordos como y yo, nos vamos a esperar, esto lo vamos a sacar, pero lo vamos a sacar cercano a tal porque Nintendo, con sus locuras y tal, aquí va a presentar nueva consola, entonces nosotros tenemos que contrarrestar con un juegaco. Cosas así yo supongo que la han ido aprendiendo, como dice Rubén, porque bueno, con el tiempo y tal, y porque ahora la importancia que tienen los videojuegos es distinto y tal. Pero eso, yo veo que, por ejemplo, una de las razones por las que estoy tan convencido, de hecho más convencido de la PS5 que de la PS4 cuando me iba a comprar la PS4, es el hecho de que he dicho yo, si es que de la PS4 en los últimos años hemos tenido el Death Stranding, el Sekiro, el Red Dead Redemption 2, el God of War nuevo. O sea, es que eran unos juegos increíbles. Digo, y eso ha sido al final. O sea, es que, coño, y ahora abren la siguiente consola, pues con esta ristra que hemos estado viendo y tal, y que pinta bastante bien con todo lo que viene. Entonces, da confianza por eso, porque parece ser que hay experiencia ya y que los lanzamientos no tienen o por qué ser los más gordos o al principio,
o más cercano a su muerte, sino que consiguen mantenerse en una especie de línea. Y también que creo que ahora se tarda más en desarrollar un juego que antes, ¿no? O sea, no sé cuándo se anunció de Death Stranding o de Redemption 2, pero los juegos de Rockstar o los de Naughty Dog son 3-4 añitos de desarrollo fácilmente. Sí, sí. O sea, eso sí que no baja, pese a que se supone que es más fácil o ponen más facilidades para los programadores y tal a la hora de desarrollar un juego. Al menos eso dicen siempre. Pero los equipos cada vez también son más grandes. Claro, pero a la vez, o sea, esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Vale, el tiempo de programación quizás se reduce, pero quieres hacer algo más ambicioso y con un equipo más grande. Entonces al final terminas tardando prácticamente lo mismo. Lo que sí es interesante, que eso yo no lo sé, la verdad, no tengo la información, sería saber en qué momento las desarrolladoras consiguen el kit de desarrollo y empiezan a trastear con la consola. Porque si, por ejemplo, en el 98 se lo daban en el mismo 98, bueno, en este caso sería 96, ¿no? Cuando fue la primera generación. ¿Lo has comentado antes, Serra? Yo es que con los años me lío, salió tío. entre el 95 y el 96, sí. Vale, pues imagínate que en ese mismo año, ¿no? Entonces es cuando le dan los kits de desarrollo. Y ahora, sin embargo, se lo dan con un año y medio de antelación. Hombre, le dan la oportunidad al estudio de ya tener experiencia con ese sistema y poder empezar a cambiar pues cosas internas, ¿no? Procesos internos de lenguajes de programación, de motores gráficos, de departamentos, etcétera, etcétera. Y hacer ese cambio a la nueva plataforma. Entonces, esto estaría muy interesante saberlo. ¿Cuándo consiguen las desarrolladoras esos kits, no? Claro. Pues sí. Menos, porque, mira, Serra ha mencionado antes que en el año 98, por ejemplo, bueno, no sé si lo ha mencionado, pero lo estoy viendo, salió el Crash Bandicoot 3, por ejemplo, en Play 1. Y los dos anteriores también son de Play 1, ¿no? O sea, que prácticamente sacaban uno por año. Uno por año, sí. Fíjate, claro, ¿verdad? Eso hoy en día es impensable. Bueno, un Assassin's Creed. No, bueno. Sí, pero es verdad que pero antes, o sea, los tiempos de desarrollo de los videojuegos han aumentado en la mayoría de los casos. Siempre es verdad que, bueno, hay muchas aristas en esto porque los estudios más grandes tienen la posibilidad de sacar juegos más rápido que los estudios pequeños. O los juegos, o si tú tienes un estudio, si tienes un juego indie que te consume pocos recursos, hacerlo, vas a tardar menos, ¿no? Que un juego como, yo que sé, como un gran AAA que necesita de unos gráficos perfectos y de que todo funcione al dedillo. Pero es verdad que antes se tardaba menos en desarrollar los juegos. Y también es verdad que supongo que antes, una de las conclusiones a las que he llegado también con esto es que era más fácil hacerse al desarrollo, al kit que tenías. Simplemente, a mí lo que me ha quedado claro de todo esto es que lo más importante de todo cuando desarrollas un juego es la idea que tienes. La amistad. Es la que marca si tu juego va a triunfar o no va a triunfar. Es más que incluso que el desarrollo técnico del juego. Porque en la lista del... tú has dicho, por ejemplo, que los últimos juegos que han salido de PlayStation 4... pero lo ha dicho Luis, perdón. Es que soy gilipollas porque estás mirando a Manuel en mi pantalla y nadie sabe a quién estoy mirando. Pero bueno. Yo miro en Discord y está lo mío, entonces he dicho, claro, sí. Claro. Luis, por ejemplo, ha mencionado, ¿no? Que Spider-Man, God of War, Death Stranding. Es decir, hay una serie de juegos que han salido muy buenos, pero son muy buenos juegos dentro de una categoría de juegos. Quitando Death Stranding, más o menos todos pertenecen a un género. O más o menos casi todos los AAA que van saliendo tienen unas características concretas. El año 98 tenemos un juego de gestión de recursos, una aventura gráfica, 2 o 3 plataformas, 2 de sigilo, 2 shooters, uno de aventura, otro de rol. Es decir, esa es la cuestión, que la idea que tengas del juego que quieres desarrollar no es definitoria, porque efectivamente puedes lanzar muy buenos juegos parecidos, pero sí que al final es la que marca ese grado de excelencia, ¿no? Ese grado de esto va a ser recordado. Esto va a ser un juego que va a pasar a la historia. Y por eso yo creo que el año 98, aunque la mayoría de nosotros no sabíamos, porque yo cuando me puse a investigar no sabía que todos esos juegos habían coincidido en el año 98, esos juegos han pasado todos a la historia. Y es muy raro que un solo año tenga 10, 12 juegos que estén categorizados como los mejores de su género. Porque ya no es eso. Aparte del cariño que les podamos tener, que son de los mejores juegos de su género. 22 años después, ¿qué quiere decir? Claro. Entonces yo creo que esa es la gran conclusión que he sacado de toda esta investigación y de leer y de ver y de sacar conclusiones conmigo mismo es que al final la que marca que tu juego sea algo que va a permanecer es la idea que tengas.
Pues deberíamos quedar 22 años después, desde hoy, para Yo ver ya estoy cómo... jubilado ahí. Bueno, pues ya está, hace más tiempo. Vaya mierda fue 2021, ¿eh? Para ver cómo... Claro, o sea, si el planeta llega, pues lo mismo la semana que viene ya se termina, pero Bueno, que deberíamos quedar para ver cómo ha evolucionado este año, o sea, ese año de PS4 y de... pues podríamos. Yo por mí ya está. Este era lo que quería contar hoy. Oye, súper Muy interesante y La joder, verdad qué que buena da, investigación, ¿eh? todo el point. Sí. Os leo chat por si queréis debatir alguna cosilla que se haya dicho Por supuesto. o comentarla. Mira, Lucas, a la pregunta que hacía antes Serra de cuál es el juego del año 98 que más os ha marcado o más os ha gustado, responde que el Pokémon amarillo de Game Boy y la Lich King del WoW del 2008 son mis top, decía también. Tom Eviter dice, perdón, Mazu, ¿no? Curiosamente Nacho. conozco... Prefiero Nacho. Dice, curiosamente conozco y valoro la extrema mayoría de los juegos mencionados, pero no había sido capaz de concebirlos todos anunciados en el mismo año. Eso me recuerda a cuando Gearbox decidió sacar Battleborn a la vez que Overwatch, también en referencia a lo que hablábamos antes de las coincidencias de fechas de lanzamiento, etcétera. Y por último nos pregunta y dice que si creemos que sacarán esos mismos grandes juegos del 98 para PlayStation 5 No, o para con PS4, el tema de la creo. red. O sea, de PS4 para PS5 creo que se refería. Sí, perdón, de PS4 para PS5 o con el tema de la retrocompatibilidad los dejarán tal y como están. A ver, pasa una cosa, y esto lo comentamos al principio cuando empezaron los rumores de PS5 y tal, creo. Obviamente, si hay retrocompatibilidad, te lo vas a poder jugar en un God of War, ¿vale? Ahora mismo en la Play 5. Pero ¿le van a poner alguna mejora gratuita? Rollo, ahora lo vas a poder ver a más FPS o a 4K si has pasado una Play normal que no fuera Pro y ahora tienes la 5, ahora lo puedes jugar a 4K. O vas a tener que pagar por esa mejora. Es la cosa. O sea, yo creo que no. No lo sabemos. Se supone que no. Estaría muy feo hacerlo. O sea, yo espero que no, y también está ahí el pulsito junto con lo del precio que no lo hemos mencionado antes. O sea, una cosa que yo quería decir era que todo va a depender también del pulsito que tienen con Xbox. Me refiero, yo creo que no les viene nada bien que Xbox esté dando tantas facilidades con eso, que ya sabíamos y vimos que no era el quid de su cuestión, por así decirlo, ni tal. Pero tanto en precio como en este tema deberían estar más o menos niveladas. Intentar hacer un poquito de balance por eso, porque es que no, o sea, no tiene sentido que de repente pidieran, o sea, yo qué sé, un reporte económico por pasar un juego. Claro. Vamos, igualmente yo no tengo ni idea, pero entiendo que tiene que ser algo sencillo. Si había tanta diferencia además a veces entre la PS4 y la PS4 Pro, que con esta directamente tú pongas tu juego y automáticamente tengas las mejoras nuevas y tal, porque sigue siendo un Blu-ray en 4K, ¿sabes? Al fin y al cabo, salvo alguno que no lo esté. En ese sentido, Microsoft sí se ha pronunciado y ha dicho que efectivamente en los juegos anteriores vas a tener HDR y tal. Si bien es cierto que ya dependiendo del juego que sea, no lo vas a poder jugar a lo mejor con características técnicas superiores de resolución o de frame rate, sí que te añaden el tema del HDR, que por ejemplo ya es algo, ¿no? Entonces, ahí sí que Microsoft se lo ha explicado claramente y con Sony todavía no lo sabemos, pero todo nos inclina a pensar a que, bueno, que se podrá portear, claro, que no es un port porque al fin y al cabo son compatibles, pero se podrá jugar sin problemas, ¿no? Sí, yo entiendo que sí, que esa parte justo será, que es la de que al final la de los gráficos y la potencia de la consola, claro, será algo parecido a lo que pasaba entre la PS4 y la PS4 Pro, pero ahora un salto más. Entonces, si se podía hacer ahí, no sé por qué no se podría hacer aquí de una manera más o menos viable. Ya te digo, con mi título aquí de diseñador, ¿no? Y de programador, pero... Pues ya te digo, por mí eso era todo por hoy. Muy bien. Perfecto. Ha estado muy interesante. Sí. Gracias. Han canjeado una raid. Una raid, ¿no? ¿Dónde? Ah, EasyCat. Vaya, esto es un poco mafia, ¿eh?
Sí. Esto es un poco mafia, Bueno, pero chicos, bueno. lo dicho. Gracias a todos por estar en el programa de hoy. Vamos a ir cortando ya con esto. Espero que el tema os haya resultado interesante y que os lo hayáis pasado bien con el programa completo. Si alguien se ha perdido alguna parte o algo, lo tendremos subido en YouTube y en Twitch. También estará en Spotify y en iVoox y en SoundCloud. Y seguidnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, donde nos podéis encontrar y donde estaréis al día de todas las novedades que iremos anunciando. Esto ha sido todo. Gracias a Rubén, a Manuel y a Luis por estar hoy. Gracias a vosotros por estar en el chat y estar pendientes. Y espero que os lo hayáis pasado bien. Hasta luego. Hasta luego, Muchas chavales. gracias a todos, chavales.